Bien, estamos de regreso. Vamos a reseñar una conversación que tuvimos, que escribimos, transcribimos parte de lo que fue una ponencia de Rafael Molina Morillo el 30 de septiembre del 2001 hablando sobre la prensa. Bueno, además de uno conocer lo que era su vida a través de sus artículos y su forma de pensar, es bueno, muy interesante de ver cómo él veía lo que era el ejercicio del periodismo para ese entonces y que fueron sus convicciones de vida. Dice, la fortaleza que robustece a la prensa es un asunto que nos interesa y nos compete a todos, periodistas o no, como un asunto propio. Son muchos, muy variados y muy sutiles los métodos empleados por los enemigos de la libertad para debilitar a la prensa cuando ésta se convierte en obstáculo para los abusos de poder o las violaciones de la ley. Desde el asesinato y la agresión física hasta el soborno, desde la amenaza hasta la compra de conciencia. Pero debo también expresar el temor que siento por otra forma en que esa libertad está siendo afectada. Me refiero con pesar a un peligro que no viene de fuera, que no viene de los gobiernos ni de los grupos delincuenciales, sino que se origina dentro de la propia clase periodística. Estoy hablando de la corrupción, porque así como sabemos de la corrupción administrativa, de la corrupción empresarial, de la corrupción política, también debemos admitir muy a nuestro pesar la existencia de la corrupción periodística. No estoy diciendo que el sentido de responsabilidad esté totalmente socavado en la clase periodística. Tenemos en ella muchos valores puros, pero también hay periodistas que aparentemente creen que no forman parte del género humano y que no están sujetos a las mismas normas morales que cualquier otro mortal. Parecería que muchos se han llegado a creer que Dios les ha dado licencia para juzgar a los demás, denunciarlos, criticarlos e investigarlos, mientras que a nosotros los periodistas nadie puede pedirnos que también rindamos cuenta de nuestras actuaciones. Claro está, no es así. Como todo oficio o profesión, el periodismo es una actividad sujeta cada vez más a las exigencias de una serie de normas morales bien definidas. Aunque de hecho no existe un código de ética periodística legalmente sancionado, hay ciertos cánones generalmente aceptados dentro del oficio y fuera de él que han sido reconocidos y adoptados como suyos por medios, asociaciones y medios particulares de comunicación. El periodista está en el deber de moldear su conducta para servir a los altos intereses de la comunidad, colocando el interés social a la cabeza de su lista de prioridades. Perdió el párrafo. Pero sin dejar de reconocer que hay intereses individuales que deben respetarse. La dignidad y los derechos personales y privados de una persona son también primordiales, excepto cuando siempre más vastos intereses de la comunidad impongan lo contrario. Los problemas de conducta del periodista se dividen en dos anchos campos, los relacionados con el acopio de información, o sea, sus contactos con la fuente noticiosa de donde se nutre, para luego servir a los lectores u oyentes, y los que se vinculan con el manejo y la redacción o tratamiento de la información. En el primer caso, sea en el manejo de las relaciones del periodista con sus fuentes noticiosas, pueden presentarse formas de quebrantamiento de las normas éticas. La más censurable de todas es la solicitud de dádivas o favores especiales a cambio de dar un tratamiento favorable a la información para satisfacer los intereses de la fuente por encima del interés de la sociedad y el destinatario de las noticias. Pareja con la anticonducta es frecuente encontrar el mismo vicio, pero a la inversa. El ofrecimiento por parte de la fuente de regalos o sobornos para que el comunicador difunda lo que la fuente quiere. En esta situación hay matices. Se da el caso de personas o instituciones agradecidas porque una información fue manejada pulcra y correctamente por un periodista y desea hacerle un reconocimiento a su profesionalidad y a su seriedad mediante un presente o una atención. Una corbata, unas flores, un disco compacto. ¿Es ético aceptarlo? Yo pienso que todo depende de la intención del periodista serio que pueda detectar detrás del gesto de la persona ofertante. También del monto o valor del regalo. Es mucho lo que dice con respecto a lo que es la ética periodística, pero es parte de lo que es la forma de pensar. Y son temas que tienen vigencia, que no pierden la vigencia. Realmente es una cátedra prácticamente. Son temas ontológicos que algunos periódicos incluso tienen especificaciones al respecto. No se puede hacer esto, se puede hacer aquello, no se puede esto. ¿Tú me entiendes? Mira, como lo decía, a veces el problema está dentro de la misma clase en algunos momentos y
también hay que añadirle que hay gente que se aprovecha de eso para disponer a veces y por manejar la voluntad del periodista. Y a fin de cuentas, terminamos perdiendo buenos profesionales simplemente porque las propias necesidades o las propias apetencias y quizás una carrera desenfrenada de gente que piensa que es un oficio que es más de servicio, más que el enriquecimiento mediante el ejercicio del periodismo es un propósito y no quizás una consecuencia, es lo que tomamos en cuenta. El enriquecimiento se ha verificado en algunos casos que incluso se puede decir que tiene presencia hoy día en la prensa. No, enriquecimiento, claro. Y posiciones políticas que llevan a... Sí, no es que esa gente que se aprovecha también. Bueno, ya tenemos con nosotros al doctor Espinosa. Buenos días. Lo felicitamos por el triunfo de Ecuador. Bueno. El caso es que sigue habiendo un oasis, siguen habiendo oasis donde todavía la izquierda puede ir demostrando que puede ser una opción de poder viable y aceptable para muchos. Pero es una experiencia muy aleccionadora. 10 años de gobierno de Correa pudieron haber desgastado bastante esa opción política. ¿Por qué? Porque como quiera que se diga, los gobiernos son gobiernos de lo posible. No pueden satisfacerlo todo. Son gobiernos de lo posible. Y dentro del mismo, la misma franja gubernamental política, se van creando situaciones de oposición. Y no fue contra Lazo solamente, hay una cola de partidos más o menos pequeños, intermedios, que también ejercen su influencia en un evento como unas elecciones generales. Eso es así, Machi. Pero previo a meternos al tema de felicitación o no, que hacía referencia Carlos por la victoria de Lenín Moreno, yo creo que el tema que ustedes abordaban está pendiente de dar una rediscusión, Machi, sobre el rol de los medios de comunicación y el papel de los comunicadores y periodistas. Pienso que eso ahora siempre... Ahí afloró bastante claro que los intereses dominan la comunicación. Dominan la información y la comunicación, Carlos. Eso ahí es se lo vio pasa. claro. E inclusive sin tener que aterrizar en República Dominicana, usted le da una ojeada a la prensa internacional con relación a ese hecho concreto de las elecciones del Ecuador y verá cuál es el comportamiento y sobre qué bases giran. Intereses. Los intereses. Carlos, yo pienso que es importante el hecho de que Alianza País haya retenido el poder en Ecuador sin Correa. Ojo, sin Correa. Correa no fue candidato, fue otro el candidato. Influyó, pero no fue candidato. No fue él. Y a pesar de toda la situación creada con relación al propio candidato de Alianza País, hay que recordar, Machi, tú decías que en qué circunstancias se dan las elecciones. Yo pienso que cuando inició el proceso de irrupción y triunfo de las fuerzas alternativas en América Latina, en esa misma medida también inició un proceso de recomposición, no solo de estas fuerzas, sino también de la derecha a nivel internacional y de sus grupos económicos. Por eso tú ves que estos triunfos parece que no son solo triunfos locales, sino que se derrota el gran capital transnacional por la forma en cómo se involucran en estos procesos. Solamente con esos ejemplos se puede analizar
la derrota de Argentina. Por ejemplo. Por ejemplo, solamente con esos datos tú llegas a la conclusión de lo que pasó en Argentina. Los medios de comunicación totalmente inclinados hacia un... Y mira que Macri es del grupo político tradicional de la misma opción de los Kirchner. Lo único que es neoliberal. Porque la moción neoliberal arropó a muchas opciones políticas, incluyendo al PSOE de España. Bueno, tú decías, Maggi, que es importante el hecho de este triunfo y evidentemente da señales. Lo que te quería decir era que Macri es peronista. Sí, y da señales de que efectivamente, a pesar de las dificultades, todavía estos grupos están en capacidad de mantener y retener el poder. Y es independientemente a todo lo que se ha dicho, la gestión de Alianza País durante 10 años en Ecuador, los resultados están ahí, le guste a mucha gente o no, que a principio de la noche de ayer estaban celebrando todas las informaciones que 3 encuestas habían dicho que el candidato Lasso pues había ganado justamente con más del 50%, y toda esta situación aflora en un momento en que era necesario que la izquierda, los movimientos sociales, esa confluencia de sectores progresistas que han confluido en Alianza País, pues retuvieran el poder, para darle un poco de aliento también y tratar de mantener la conquista que la Revolución Ciudadana ha hecho a favor de los ecuatorianos. Lógicamente no fue un triunfo holgado, no fue fácil. No fue fácil. Incluso hubo un apagón informático que alguien tendrá que analizar qué fue lo que pasó realmente. Hubo un momento en que no fluían los datos. Es así. Y bueno, el derecho a pedir revisión no se le puede negar a nadie, aunque algunos argumentan que es el derecho al pataleo, que pida la revisión como lo está haciendo. Y al final hay que estar esperanzado en que los resultados no van a variar. Porque a pesar de todas las denuncias de fraude que se han planteado en los diferentes procesos en los países donde la derecha no ha estado gobernando, los resultados al final han dicho que no ha sido así. Al chavismo se le acusó permanentemente. Fue clásico eso. Sí, pero bueno, no denunciar el fraude antes de que se celebraran las elecciones. Sí. Eso pasó muchas veces en la República Dominicana y sigue pasando internacionalmente. Denunciar el fraude antes del proceso electoral. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.